Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Cineandertal, el podcast donde hablamos de películas. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, estoy impaciente por hablar de esta película llamada Ansioso. Soul. Sí, desde hace rato me estaba escribiendo como de ya, vamos a hablar. Y yo, oye viejo, tranquilo, quedamos a las 9. Pero ya saben, el cambio de horario, de diferentes regiones, una locura, una Todo locura. fue un caos. Sí, Es un Andrés milagro que podamos lloró. hacer esto, que podamos seguir grabando. Sí, que coincidamos en horarios. Ey. Siempre siento que vamos a terminar en algún momento grabando en las madrugadas, como dos enfermos. Grabando con una ouija, Psicópatas. ¿no? Sí, no, yo pensaba algo más como de dos marginados haciendo un podcast a las 3 de la mañana. Suena bien, yo escucharía eso. Pero Estilo bueno, en esta Migala. ocasión. No, esos tíos ya empiezan más temprano, ¿no? Por lo que he escuchado, lo último. Luego Ya son tienen podcast de 10 horas, de 14 horas, ¿no? Bueno. Sí, empiezan temprano a las 9 y terminan como a las 3 de la mañana. Igual, si tu podcast dura 7 horas, pues es inevitable que llegues a la madrugada, ¿no? Ya el santo dice que ya no aguanta ese ritmo, ya está muy viejo. Y lo Lo están entiendo. matando a ese Santos, amigo. Sí, se le va a caer más el pelo por la ansiedad de tanto trabajo. Pobrecillo. Ahora me compadezco. Pero sí, te decía que vamos a hablar de la película Soul del año 2021, 2020. Una No película muy sé. reciente. Ajá. Pero mi Eh, pregunta eh, es, ¿por qué? ¿Por qué, Josué? ¿Por qué esta película? Cuéntanos al respecto. ¿Por qué? ¿Así es la pregunta? No ¿Por sé. qué? Es un poco algo general, Un ¿no? poco Es como, agresiva, ¿no? ¿por qué? Dime, Ok. ¿por qué? ¿Por qué esta película? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué la magia de Disney? ¿Por qué tenemos que Eh, recurrir al gigante de la animación para Porque pequeñines? a veces pueden hacer cosas buenas. Y ahorita que dijiste algo interesante, animación para pequeñines, ¿te parece esta película para niños? Yo creo que la parte Cállese, perro. exterior, como está presentada, es decir, los dibujitos te remiten a algo infantil, pero los temas difícilmente los va a entender un niño pues Ajá, pequeño, ¿no? Menor de 12 años probablemente sí. no va a tener como la experiencia suficiente para relacionarse con esta clase de material, dado que es una película muy existencial y ya pues nos Es- habla si, de una ujú. persona pues, ya mayor, ¿no? Si fuera un niño como de esos que han vivido en hogares disfuncionales, sí me imagino como que está en su casa viendo Soul mientras fuma un cigarro y dice, claro, lo entiendo, Es es arte. cine. Sí, es cine, sé de lo que habla. Joder. Eh, pues no sé Pero si pueda, porque pues ya es una cuestión de vocación laboral, ¿no? Y ya es una persona que ha eh, tenido experiencias en el campo de trabajo y el pues los niño de 12 niños. años. Ah, ya, No, no, el protagonista Joe. de Soul. Ajá, entonces pues el Pero niño no, como que no tiene tanta idea ajá. de eso, ¿no? Pero bueno, creo que ya se ha instaurado cierto prejuicio con respecto al trabajo. Quizá nuestra generación está un poco sacudiéndose esa mentalidad de que tú tienes que odiar tu trabajo y que solo lo haces por ganar dinero. Ya se habla un poco más de la cuestión de la pasión, lo que realmente te gusta, ¿no? Pero nuestros padres eran más de un estilo como de tienes que estudiar algo que te dé dinero, ¿no? Y no importa si te gusta o no, o sea, tu objetivo es producir dinero y si lo odias, pues es lo normal, todo el mundo odia su trabajo y el trabajo es feo y horrible. Y por eso debemos alzarnos como obreros e instaurar la revolución bolchevique. Palabras más, palabras menos, es lo Una que dicen. revolución comunista, exactamente. Algo así Pero vivimos, algo parecido. eh, ahora tengo un poco de miedo porque si se está grabando esto. Por Dios, espero que sí. ¿Qué está Dijo que se pasando? estaba Sí, grabando, ¿no? sí, yo escuché el now recording, Sí. pero ni siquiera le puché, solo le puse ahí como de join y después tienes que pusharle al recording y Aquí ya se está, empieza. dice recording, Sí, ¿verdad? Ok. literalmente. Ok, entonces ignora mis miedos y te estaba diciendo que creo que los niños ya están familiarizados con ese concepto. Quizá una cosa es verlo en los medios y otra cosa es vivirlo, ¿no?
de repente estar en un trabajo que odies o en algo que no te guste, sí es diferente, ¿no? La experiencia, pero es un prejuicio que les digo, poco a poco se ha ido como rompiendo y cada vez se habla más de que pues sí tienes que disfrutar o de alguna manera sentir que tu trabajo es significativo para ti. ¿Tú qué opinas, Andrés? Exacto, es de lo que hablo. Si tienes que matar a alguien para sobrevivir, tienes que hacerlo, amigo. ¿Qué demonios? Es- Oh, Dios, no. God, please, no. Sí. God, no. Sí, tienes que comerte el corazón de alguien, tienes que hacerlo, ¿sabes? Es como ¿Qué trabajas en la el vida factor, no te el deja factor otras miedo? opciones a veces. Trabajas, Pues no lo sé, viejo. Ajá. Cada quien tiene distintas perspectivas referente a su trabajo, ¿no? Y yo creo que este protagonista nos habla de una profesión que está cercana o forma parte del mundo de las artes, y esto es algo que define claramente la película porque mira, uno no puede estar en una banda tocando jazz y hacer un trabajo mecanicista donde vas a una fábrica y te la pasas 8 horas haciendo el mismo movimiento o 10 horas haciendo el mismo movimiento y tienes media hora para comer, ¿no? Eso, Sí. definitivamente esa clase de trabajo modifica tu alma y eso modifica la forma en que haces arte y no tienes la misma calidad. Lo decía un Ahora, escritor que ajá. alguna vez escuché, que no puedes esperar trabajar en una fábrica y después ir a cantar tango, ¿no? Se nota que no lo vas a sentir, no lo vas a trabajar como alguien que dedica su vida a cultivar las pasiones y acercarse a la cultura. Entonces hay una diferencia como bien fuerte entre dedicarse al arte y hacer algo que no te apasiona del todo. Como única respuesta a tu comentario, tengo que decir que acabas de utilizar el concepto alma y decir cosas como de... ¿Qué fue exactamente lo que dijiste? Pero es raro que un conductista radical como tú hable de alma. Bueno, Cada día estás soy... más Cada día voy saliendo del eclecticismo. closet más, amigo. Estoy más cerca de hacer una postura pues más espiritual, supongo, ¿sabes? Sí, te La estás estaba viendo la volviendo otra vez humanista. que los relojes Casio sacaron una versión donde ponías, es un reloj dedicado al horóscopo, ponías tu fecha Ok. y te decía tu horóscopo diario. Entonces digo, si Wow, ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Si una empresa multinacional lo hizo, pasar de lo más objetivo que es la medición del tiempo a lo más estúpido que es los horóscopos, ¿por qué yo no, amigo? Bueno, ¿Por qué yo no? voy a responder a tu argumento en primer lugar diciendo que el tiempo no es del todo objetivo. Es que ahorita estoy leyendo Watchmen, ¿no? Y precisamente en el capítulo del relojero, donde te cuentan la historia del Doc Manhattan, él en las primeras páginas menciona esto de que pues su primer objetivo era el convertirse en relojero, ¿no? Su papá de repente ve las noticias de la bomba en Hiroshima y dice, no, esto es el futuro, ¿no? El doctor Einstein nos ha enseñado que el tiempo no es objetivo, entonces los relojes ya no tienen ningún sentido. Mis Por un cojones lado, que los relojes no tienen ningún sentido. la verdad Puras no tiene... huevadas, tío. ¿De qué estás hablando? Sentido. ¿Sabes? Puedes tomar dos relojes sincronizados de estos que tienen como precisión así exacta. Dos relojes corriendo al mismo tiempo y a uno lo pones en una nave, en un avión que se mueva a no recuerdo exactamente qué velocidad, ¿no? No, ni siquiera tiene que ser como la gran cosa, ¿no? Son velocidades que nuestras naves pueden alcanzar. Y cuando se encuentra de nuevo con el reloj, te das cuenta que tiene un desfase. Que hay una diferencia porque, de nuevo, el tiempo es una perspectiva relativa y puedes modificar el tiempo, bueno, tu percepción del tiempo o cómo afecta a un objeto el tiempo si haces que ese objeto se mueva a cierta velocidad. Entonces ahí está tu objetividad del tiempo. Todas esas cosas son Ajá. muy bonitas, pero toda la vida humana se organiza en horarios, entonces pues nada de eso es relevante en la vida subjetiva de Convenciones las sociales. personas, ¿no? O sea, Convenciones si te dicen sociales que tus ajá. clases empiezan a las 8, pues empiezan a las 8, ¿no? Y si llegas 15 minutos tarde, llegas 15 minutos tarde. No, 8 de la no hay mañana más, o 8 ¿no? de la noche. El horario que sea. Te rompí. Cierro mi argumento. Indistinto. Y te iba a decir que pues si una compañía puede entrar en esas tonterías de los horóscopos, pues ellos al menos ganan millones. Tú solo quedas como un demente, como un tío raro. Si de repente Bueno, también... al menos lo intenté, amigo.
Un fracaso estrepitoso como la mayor parte de las cosas que intentamos aquí. Pero bueno, ¿te parece si ya entramos en materia de esta película y activamos la alerta de spoilers? Vamos a empezar con la sinopsis y después vamos a indagar en algunos detalles que nos resultan llamativos de esta película, ¿vale? Vale. Ok, entonces tenemos a nuestro protagonista, Joe Garner. Ya nos mencionaste que por un lado él es jazzista y también se dedica a la docencia y está buscando su oportunidad en el mundo del jazz, ¿no? Parece que esto de la educación no lo satisface del todo y en realidad pues lo que espera es ese momento para mostrar su talento en el gran medio y hacerse de un hombre, ¿no? Por otro lado tenemos a bueno, no sé si quieras mencionar algunos personajes de su clase en esta escena, en la primera escena que se nos presenta en esta película, donde vemos que está enseñándole a estos chicos e intentando como transmitirles la pasión por la música, ¿no? Y ellos están así como de, pues a mí me traen. Yo como que no quiero mucho esto, ¿no? Pero Joe sí llega un momento también en el que empieza a entrar en la zona y aún no sabemos muy bien qué es eso, qué diablos le pasa, pero vemos que sí se compromete a la hora de tocar el piano, ¿no? Es algo que a él le causa una especie de dicha y trance. Y pues es una escena que nos muestra un poco lo que causa disonancia en la vida del personaje principal de Joe, ¿se llama? Ajá. Creo que sí. Sí, Joe. Sí, porque él es una persona apasionada, dedicada a la música y sus estudiantes pues, son personas a las que no les interesa esa temática y nos muestran toda la apatía con la cual él tiene que combatir y ese es el contraste, ¿no? Que a pesar de que ese es su trabajo y ama lo que hace, pues tiene que lidiar con personas que no están interesadas en su pasión principal o en su objetivo de vida. Sin embargo, nos muestran que hay un estudiante que tiene esta capacidad de conectarse con la música o que al parecer su pasión es la música. Es una trompetista, si no mal recuerdo. Sí, una chica, ¿no? asiática que toca la trompeta. Y comienza a hacer como un solo, esos de estilo que se aventaba Lisa. Y bueno, toda la clase la empieza a ver como si fuera una persona extraña, una conducta fuera de lo normal. Y pues ya el profesor empieza a explicar que eso es parte de ser un músico y de disfrutar la música. Eso es parte de la experiencia artística de hacer música, ¿no? Cosa que sus alumnos pues no entienden, pero a estos personajes, a su alumna que está interesada en la música y a él le quedan pues bastante claros, ¿no? O a la alumna apenas está aprendiendo a ingresar a esa zona especial y una vez que pasa eso pues vemos que le dan la oportunidad de ingresar como un profesor de tiempo completo en esa escuela viviendo de la música. Andrés, pregunta rápida, ¿cuándo has entrado tú en la zona? ¿Viendo pornografía? En la zona, bueno sí, yo creo que algunas veces, mira, hace poco compré un sintetizador y me he dado cuenta que usarlo es bastante sencillo, como que es un instrumento para dummies, o sea, cualquier persona puede hacer algo interesante con un sintetizador. Y pues si te pasas jugando con el sintetizador, después de unos 10 minutos puedes llegar a hacer algo interesante y te dejas llevar. Aunque estés haciendo la música tú solo, como que es un proceso natural de una persona que ha consumido música tanto tiempo, ¿no? En algún punto dices, pues, ¿qué puedo hacer yo? Y esa es mi forma de crear algo que solamente para mí y particularmente yo lo siento como algo bueno, ¿no? Entonces ya es algo que agrega algo a mi vida, suma algo a mi vida y yo siento que esos 5 minutos que puedo estar centrado en hacer un pequeño proyecto musical es parte de lo que yo denomino la zona. Ok, es que me imagino que tú estás en la zona así y te sientes como, no sé, ¿quién podría ser el Jimi Hendrix del sintetizador? No sé, el tipo de Yes, ¿no? Creo que sí, el de Yes. Madion, el que hace música electrónica. Y tú estás así como brillando y tus vecinos solo escuchan bip, bup, bip, bup, bip, bup, bip, bup. Sí, es algo extraño, ¿no? Porque la música es algo subjetivo, pero cuando tú lo disfrutas, eso es lo importante, ¿no? O sea, estoy haciendo música para mí y de hecho, la hago con mis audífonos para que nadie más escuche hasta que ya sea un poco más decente. Me da vergüenza. Sí, no quiero que en la zona. Que escuchen mis pininos, ¿no? En la música. Tocas algo vergonzoso. Covers de Evanescence y Linkin Park, ¿no? Evanescence, la banda cristiana de metal.
Sí, Eh, y bueno, solo quería exhibirte un poco, que es abrieras tu parte corazón de... ¿Tú encuentras y la zona en algún lugar? Me imagino que pues, leyendo. ¿Te pasa a eso leyendo? ver, sí, leyendo a veces, a veces sí se alcanza como un estado en el que te involucras tanto en la historia que te desconectas, pero aquí voy a meter una discusión. ¿Tú crees que la zona es netamente creativa o involucra también a una perspectiva sensitiva? No necesitas crear para entrar. Yo creo que la zona es un espacio de creación y de repente como lo que dijiste de la lectura te digo, "Oh, como que sí, pero digo, no estoy creando nada, no estoy como convirtiendo estas letras en una historia propia o haciendo una crítica o haciendo algo aparte, ¿no? Sino estoy como recibiendo esta información. Leí algo de, bueno, más bien creo que lo dijo Alvich en un análisis que hizo de esta película también. Menciona que el escuchar música te permite a veces entrar en la zona porque vas como guiado por el artista. Entonces él entra en la Sí. zona y tú vas ahí como detrás de él, así viendo las maravillas, ¿no? Pero a mí eso me parece muy chafa, ¿no? No sé, yo quiero crear algo. Pues sí, en parte tienes razón con esta cuestión, pero yo creo que hay que diferenciar ciertas cosas, ¿no? Tal vez lo que a veces aquí son como dos conceptos distintos, ¿no? Como bien dices, la zona de alguna forma implica cierta clase de búsqueda o creación, y muchas veces en la cuestión literaria yo creo que, y en la cuestión filosófica, lo que se encuentra un poco es la plenitud. A veces entendiendo un tema complejo encuentras cierta clase de plenitud, y disfrutando mediante una obra literaria también encuentras esa plenitud, ¿no? Porque te pasa como el meme, muchas veces dices, pues literalmente soy yo, entonces como que te empiezas Esa es la a zona viendo enfrascar memes. en este mundo, ¿no? De la literatura. Pero bueno, como lo concibe la psicología es mediante un fenómeno que es denominado flow, ¿no? Y este fenómeno llamado flow es una alteración de nuestra percepción temporal, en la cual nosotros podemos pasar mucho tiempo realizando una actividad que nos gusta sin darnos cuenta de qué tanto tiempo hemos invertido en esta situación, ¿no? A algunos les pasa jugando videojuegos, a otros les pasa trabajando en algo que los apasiona mucho, como en nuestro caso la psicología. Me imagino que te llegó a pasar a ti y a mí también, que nos centramos tanto en algo que invertimos mucho tiempo de nuestra vida en eso, ¿no? Bueno, no todo el tiempo, pero algunas veces. No puedo salir, a veces estoy atrapado. Es como ya déjame salir de aquí, Piaget. Déjame salir de la psicología. Piaget, Vygotsky, y es como en la zona, pero con psicólogos, y no me dejan salir, y es como, ya, apártense. Estás encarcelado como en el proceso de Kafka, pero las personas que cuidan esa cárcel son los psicólogos más famosos. Las leyendas, viejo, porque leyéndolos entro. Skinner no manteniéndote en esa caja, ¿no? Es como, pero tú no puedes. Creo él mismo. Esta realidad es aparte de tus ideas, de todo lo que tú creías y defendías. Tú no puedes vivir aquí, ¿no? Y es como, pero sí, ahí está también Skinner y Pavlov y Watson. Claro que está ahí. Ustedes no hablaban de esto. Ustedes negaban la realidad de esto. Pero lograron entrar, viejo. Los metimos nosotros. No, ellos no querían entrar. Alguien más los metió, viejo. Por eso es que llegaron ahí. Es como cuando shippean a alguien. No es que el personaje debe estar ahí, sino que lo obligaron a entrar en esa circunstancia. Te iba a decir también que escuché de un amigo que él me comentó que entraba en la zona cuando jugaba videojuegos. Y yo le dije como de, pues eso es como pervertir la zona, ¿no? Porque en la zona creas, en la zona te sientes pleno, ¿no? Y no sé, el videojuego, sí me gustan algunos videojuegos. Quizá estoy diciendo una estupidez después de haber visto muchos análisis de Dio Script. Ahora considero los videojuegos la octava forma de arte, pero diría que si te involucras en eso, no estás creando, digo, te estás, como lo que me dijiste de leer, o no estás tú creando o inventando algo, ¿no? Estás metiéndote quizá de la mano, o te estás colando en la zona a partir de que otro lo logró hacer, ¿no? Y trajo ese videojuego de la zona, que ese lugarcillo de... la zona. Me recuerda un poquito a esta masterclass de David Lynch cuando habla de meditación trascendental, y él dice que a veces para sacar ideas para sus películas lo que hacía era meditar. Y llegaba como un espacio de ideas infinitas, y él en ese espacio, además de que era un lugar donde se podía sentir pleno, donde él podía empezar a funcionar como individuo, sentirse bien, sentirse satisfecho, podía pescar ideas y las iba trayendo como a la realidad.
Entonces, para él la zona no solo se limitaba como a ese espacio de donde brotan las ideas o donde proviene la inspiración artística, ¿no? Sino también lo vinculaba a un proceso de bienestar interno, ¿no? Porque de ese lugar provenía todo lo positivo y lo bueno y lo bello. Y es raro que alguien que hace un cine tan extraño y tan inquietante diga que desde el lugar de donde sacó esas ideas, él saca plenitud. Sí. No sé. Yo creo que son como varios conceptos, ¿no? Que yo creo que nos remiten a otras cosas. Lo que tú dices de David Lynch, a mí se me parece mucho a este mundo de las ideas de Platón. Y en algún punto se menciona que hay ciertas almas específicas que pasan más tiempo en ese mundo de las ideas antes de encarnar un cuerpo. Y cuando pasan tiempo ahí, llegan a la Tierra y están predestinados a ser como genios porque estuvieron mucho tiempo conviviendo con ese mundo de las ideas y de alguna forma se impregnaron de esa perfección y la traducen en el mundo material. Yo creo que la meditación podría ser una puerta hacia esos mundos imaginarios y ficticios. Es una explicación pues muy hippie, pero esta película de Soul también tiene su parte hippie. Y mientras Andrés dice eso, está fumando un churro de marihuana y le empezaron a salir rastas por alguna razón. ¿De qué hablas? Oye, ¿por qué tienes un hombre de Bob Marley de fondo? Sí. Se está convirtiendo en el hombre Rastafari. Sí. Oh Dios, mi micrófono. Sí. Entonces, la otra cuestión que es la que estaba exponiendo cuando preguntaste sobre la zona es que tú dices la zona es un apartado de creación, un espacio de la creación. Sin embargo, pues eso puede no ser del todo cierto porque dentro de la zona vimos a alguien que estaba buscando metales, entonces eso no es como creación, pero sí es algo de ambición y es algo que se disfruta. Tiene que ser algo que tú disfrutas, entonces la zona no solamente es creación, sino que también es esta cuestión del fenómeno psicológico del flow, estar inmerso en una situación que tú disfrutas demasiado y eso hace que se altere tu percepción del tiempo. Pero también en esta zona puedes ser muchísimo más productivo porque es algo que tú amas, ¿no? Es como, por ejemplo, las personas que les gusta la magia, me imagino yo, invierten mucho en esos conocimientos y haciendo esos rituales y a veces no se dan cuenta de cuánto tiempo están invirtiendo en eso y definitivamente se puede volver una obsesión hasta tal punto de que puede llevarlos a la muerte, ¿no? Un ritual maligno, amigo. Una enseñanza de esta cinta es que la existencia no debería tener un fin, ¿cómo decirlo? Utilitarista en el aspecto de que hay que estar constantemente creando o generando ingresos o construyendo algo, sino que a veces la vida es un conjunto de sensaciones que pueden resultarnos agradables si nos detenemos a observarlas, ¿no? Y que son muy comunes. Las hojas cayendo, de repente el comer una pizza, el tener una conversación con alguien, el ver cómo funciona la ciudad, pequeños detallitos que en ocasiones también te hacen como alcanzar cierto vínculo con la zona, ¿no te parece? En esta idea de que te concentras en ello y de repente te das cuenta de que es algo muy bello, algo muy instantáneo, como de lo que hablábamos del tío raro de American Beauty, el tío de la bolsa. Sí, el tío que se excita con las bolsas. Ese tío pues captaba la belleza en cositas muy cotidianas, como esa bolsa siendo atrapada en el aire o un animal muerto, y de repente quizás se vuelven como microentradas o cierto vínculo a ese lugar que no es quizá como el de repente ponerte a hacer música o ponerte a inventar algo, sino es una conexión un poco más cotidiana, más común. Y bueno, y decía esto de que la película nos enseña que eso en ocasiones es la vida, lo más importante de la vida. Y cuando nosotros hablamos como de la zona, ahorita yo me di cuenta que hablo de ella como un lugar que es necesario explotar, ¿no? Ahí hay muchos recursos, ideas que nos van a dar grandes avances científicos, artísticos, y hay que ir por ello porque la economía necesita de la zona. Tú quieres sacar algún provecho, ¿no? Pero yo creo que lo dije muy utilitarista. Un poco de lo que se trabaja es como la dicotomía del ser humano al momento de que tiene que interactuar con dos entidades distintas de las cuales se habla mucho en la filosofía, que es el ser con S
con S minúscula y el ser con S mayúscula. Ok. El ser con S minúscula hace referencia a lo subjetivo, al individuo y al individualismo como tal, o sea, a los objetivos que nosotros tenemos como personas, ¿no? Todos tenemos objetivos y esos objetivos y metas son los que hacen que nosotros nos levantemos todos los días. Sin embargo, nosotros también tendemos a una conexión con el ente superior, con el todo primordial, que es el ser con S mayúscula. Y esa conexión primordial está fuera de las ataduras ideológicas que forman parte de nuestras metas individuales que son importantes para nosotros como personas, como individuos. El ser totalitario se encuentra en la naturaleza misma y eso es el poder de todas las cosas cotidianas, que es salir, la salida del sol, una puesta de sol, ver el mar, ver la lluvia, todas esas cosas no son objetivos, no son metas, pero forman parte de la vida y nos conectan con el ser primordial, con el ser grande, con la S minúscula. Entonces, lo importante aquí es encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque si uno tiende solamente al ser con S mayúscula, pues en teoría se volvería como Buda, pero es para nosotros muy difícil alcanzar ese estado, ¿no? Wow, Hay que te iba a alcanzar un decir equilibrio. que en qué momento se volvió el análisis de Evangelion. Me quedé así como de, estás escribiendo Evangelion. ¿De qué hablas, hablando? viejo? Yo nunca dije eso. Ni siquiera estaba pensando en Evangelion, amigo. ¿De qué hablas? Cuando hablabas del ser, el ser con mayúscula, el ser con minúscula. Bueno, entiendo un poquito que te refieres a esta experiencia que nosotros tenemos de la realidad y la realidad, ¿no? Por un lado, pues Sí. no tenemos una perspectiva del todo objetiva de la realidad porque nuestros sentidos son limitados, también tenemos conceptos que utilizamos para analizar la realidad que pues son reducidos, no tenemos la capacidad de nuestros órganos ni en nuestro desarrollo teórico conceptual como para entender la realidad con R mayúscula o el ser con S mayúscula, ¿no? Entonces nos quedamos con nuestra interacción interna, con lo que sí podemos percibir, lo que sí podemos entender, que de nuevo, aunque sea algo limitado, puede ser algo muy placentero y de repente también puede ser fuente de ideas para la creación, puede ser en ocasiones lo que le dé sentido a la existencia, ¿no? Esas pequeñas cositas que se experimentan en la vida cotidiana pueden bastar para tener una vida plena y va en contracorriente de estas ideas que en ocasiones la sociedad nos inculca de que no, tú tienes, tu vida tiene sentido en función de cuántos ingresos puedes generar, qué tanto te puedes esforzar, qué tantas cosas puedes construir, cómo puedes contribuir a esta sociedad, ¿no? Ahí es donde radica tu valor y pues si eres una mujer, tu mayor contribución es tener hijos y así son las cosas. Pero pues no, terriblemente pues no son bueno, digo terriblemente porque quizá la vida sería mucho más simple y seríamos seres más felices si las cosas fueran así de simples y adoptando los roles obtuviéramos como la sensación de que estamos haciendo o cumpliendo nuestro destino. Ajá, efectivamente, que somos plenos, ¿no? Si alguien llegara y nos dijera, ¿no? Serían las cosas más simples, pero no son así. Bueno, es que hace poco escuché algo referente a por qué sentimos esa sensación de vacío y desolación. Y es el hecho de que constantemente nosotros como individuos estamos interactuando en instituciones que nos están normalizando, pero la normalización conlleva un proceso de interiorización de la ideología. Y una vez que salimos de eso, cuando intentamos comenzar a disfrutar por nuestra cuenta o interactuar con alguien más, nos cuesta mucho trabajo encontrar algo que sobrepase esa idea de la normalización. No sé muy bien a qué iba todo esto, pero muchas veces esto impide que nos conectemos con el ser con S mayúscula y hace que nuestras vidas en parte carezcan de sentido. En lo que me refiero es que carezcan de esa capacidad de encontrarnos con el ser con S mayúscula y que busquemos siempre el ser, lo individual a partir de una ideología. Como tú lo mencionabas, esas cosas que nosotros queremos muchas veces están bañadas de un contexto social
que no es algo propio, es algo que aprendimos de la sociedad y que a nuestro juicio personal lo consideramos como valioso, pero solamente porque los demás nos dicen que es algo valioso, ¿no? A veces no nos preguntamos, ¿en verdad esto es lo que yo quiero? ¿En verdad esto es el éxito para mí? ¿En verdad a esto le quiero dedicar mi vida? Y cuando nos hacemos esos cuestionamientos, muchas veces podemos llegar a conclusiones existencialmente muy espantosas, muy escabrosas, ¿no? Creo que Y es mejor no preguntar tantas cosas, no se pregunten cosas. Tu comentario se resume a vivimos en una sociedad. Sí, definitivamente eso es parte de lo que aqueja al hombre, aqueja a todas las familias mexicanas, ¿no? El hecho de que vivimos en una sociedad. Sí, lo dijo el Coringa, entonces pues... recuerdo, me parece que, bueno, he oído varias aproximaciones a esta idea que mencionas. Por un lado, si no mal recuerdo, fue Jung el que dice que o que postula este concepto de la máscara, ¿no? Los roles, los papeles que nos adjudicamos para poder desempeñar nuestras diferentes actividades cotidianas, el trabajo, la pareja, los amigos. Nos ponemos la máscara para poder interactuar, y a veces se nos olvida que traemos una máscara puesta y nos creemos que nuestra identidad es esa persona, ¿no? También podría citar a Sartre cuando dice esto de que vio alguna vez un mesero que lo atendía muy bien, que estaba como muy pendiente de que no le faltara comida, no le faltara bebida, tenía un trato muy cordial, una postura muy recta, y dice pues que este mesero había adoptado la mala fe de ser un mesero, ¿no? De repente su identidad se ve anulada porque es todo él, toda su función es ser un mesero, ¿no? Tal vez caí en la zona siendo un mesero. Uh-huh. Sí, podría ser, y tal vez Sartre es el enajenado. Chan chan, giro existencialista él inesperado. El miserable por mirar un ojo chueco. Pues mirar de una forma tan condescendiente a alguien que está haciendo bien su trabajo. Sí, ¿no? Y puede que sí, puede que no, pero bueno, lo que él trata de decir es eso, ¿no? Que de repente ese rol social puede absorber nuestra identidad, aunque yo, por mi formación más, y bueno, mi interés en psicología siempre me ha llevado un poco más a lo histórico-cultural, y como en esta corriente esas discusiones no tienen ningún sentido, porque la identidad se forma en buena medida por lo social, el hecho de que adoptes un lenguaje. Porque vivimos en una sociedad. Pero no es que no sea tu identidad, ¿no? Sino que sí es tu identidad, o es parte fundamental de tu identidad, aunque bueno, ese concepto de identidad y de personalidad, quizá en lo histórico-cultural, pues no recuerdo haber leído tantos análisis de esas ideas. Estos tíos se centran más en el cómo aprendemos, en cómo desarrollamos ciertas tareas, en de repente cómo precisamente esas variables sociales de nuestro entorno determinan el cómo funcionamos, ¿no? O el cómo percibimos, el cómo aprendemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchas corrientes, muchas ideas, y creo que mejor volvemos a la película. Hablando de eso de la máscara, recuerdo que Nietzsche, cuando habla de la vida, como que hace un apartado donde dice, bueno, ¿qué es la vida? Yo le denomino el baile de las máscaras, ¿no? Y dice, vas como por etapas, te pones una, te pones otra, pero nunca debes de olvidar eso, ¿no? Que es un juego, y dado que la vida es un juego, pues hay que jugarlo, ¿no? Y no tomarse como con tragedia esto de quién soy y cuál es mi identidad, y porque pues, todos tenemos distintas facetas, y muy probablemente el verdadero yo como tal no existe, sino que vamos cambiando, ¿no? Como la filosofía de Heráclito, siempre estamos en constante cambio, y una vez nos creemos conductistas y al siguiente día estamos hablando del alma. Entonces simplemente hay que aceptarlo y moverse conforme el flujo de la existencia, porque también esta película habla un poco de eso, ¿no? Del fluir, y habla de la normalización mucho con el personaje de la mamá del personaje principal, del protagonista, ¿no? Porque ella se llama, aquí tengo su nombre, se llama Liva.
Liva tiene esta creencia de que la música como que no es un trabajo formal, no es algo de lo cual se pueda vivir. Sin embargo, su hijo tiene esta oportunidad de dedicar su vida a un trabajo bien establecido, bien normalizado dentro de la sociedad, y eso a ella le causa mucha satisfacción porque dice, pues lo que necesita mi hijo es seguridad, es un trabajo estable como tal, ¿no? Y difícilmente siendo músico jazzista, yendo de banda en banda, va a encontrar eso, ¿no? Entonces ella representa este papel de la parte más conservadora de la ideología y de la sociedad que está empujando a el protagonista a tal vez realizar esas decisiones que no lo llenarían tanto como persona. Y tristemente tengo que darle un punto a Liva cuando dice esto, porque ella concluye que esto de la música es bastante inseguro cuando le cuenta que pues a Joe que pues su papá también se dedicó a la música y que pues nunca realmente pudo como triunfar. Nunca pudo ser estable económicamente. Ajá, rentable, y pues ella era la que pagaba las cuentas, ¿no? Sí. Y ahí esa frase de ¿recuerdas lo que le dice Joe de pues quizás quiero morir de hambre, ¿no? Morirme de hambre. Hay un juego ahí bien interesante en la sociedad entre lo que nos gusta hacer, en lo que somos buenos y lo que podemos realmente ejercer o lo que podemos hacer, ¿no? Muchas personas viven medio frustradas. Creo que en psicología es muy frecuente, ¿no? El que te encuentres de repente a un taxista psicólogo. Venga, yo quería crear un nuevo paradigma y terminé conduciendo un taxi. Un caso de aspiraciones frustradas. Definitivamente tenemos ese problema, más cuando esta es una carrera que creo que ha sido empujada por la ideología capitalista como tal. O sea, nos están creando un espacio muy artificial dentro de las actividades que podemos desempeñar como psicólogos. Pero pues es parte de arriesgarse por una carrera que pues apenas está en pañales en México. Bueno, no sé, yo creo que hasta en psicología tienes más oportunidades que de repente en el rubro de las artes o en el rubro de las ciencias sociales, ¿no? Sociología, la historia, la antropología. O sea, yo sigo sin saber de qué puede trabajar un antropólogo terminando la carrera, ¿no? Digo, al menos en psicología dices, me voy a recursos humanos o me pongo a dar terapia, ¿no? O ya de plano a ser maestro en una escuela. Pero, ¿qué hay con estos tíos? Es que también los antropólogos hacen algo bien, bien perverso. Porque para que a ellos les vaya bien deben de estar contactados con los programas del gobierno que les dan apoyos para hacer investigaciones dentro de varias comunidades indígenas. Y el objetivo de todo esto es que vayan, que rescaten su conocimiento, su ideología, su cosmovisión, y una vez que tienen esa información, más que nada lo que importa es el conocimiento milenario del uso de las plantas que hay por ahí, regresan y lo que quieren es pues acabar con estas comunidades, porque esas comunidades ya ni siquiera quieren ser eso, ¿no? Ya quieren integrarse a la vida urbana. Quieren medicina real, ¿no? Sí, exactamente, ya no quieren vivir en guaraches y hacer rituales, o sea, son pocos los que en verdad creen todavía en esos valores, ¿no? Porque ya todos queremos tener un solo valor y ese solo valor está en función del capitalismo, porque todos queremos un teléfono inteligente, viejo. Nadie quiere estar viendo a los animales y que lo piquen los mosquitos todos los días, viejo. En la selva. Sí. Yo no sé, perdón, solo iba a decir que no estoy del todo seguro si las personas de esas comunidades quieren del todo abandonar sus usos y costumbres. Pero pues al menos de repente sí quieren las ventajas que tenemos en las zonas urbanas, ¿no? Acceso a la medicina, acceso a la comida, acceso al trabajo, las cuestiones más elementales que muchas veces en este país, en la periferia, pues las comunidades no tienen acceso a ello, ¿no? Agua, luz, servicios elementales. De eso hablamos en parte de las comunidades, pero también hablamos de una crisis de identidad dentro de esos grupos que más que nada se ve con los jóvenes, porque claro que una persona joven pues le van a llamar la atención cosas que a la generación anterior no, y así se van modificando los usos y costumbres de las poblaciones. Entonces muchas veces ellos tienen el conocimiento que le pasan sus mayores de esa comunidad que sí creen en esos principios, pero ellos ya los empiezan a cuestionar porque están viendo que existe otro mundo, no existe otra forma de vivir, y ellos tal vez algunos quieran formar parte
de esta forma que nosotros conocemos como el capitalismo urbano dentro de México, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? Dentro de las la vida urbes. urbana. La vida urbana con sus beneficios. Pues de otras carreras también sucede esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, los biólogos, uno dice, pues, ¿qué hacen los biólogos, no? Y dicen por ahí que luego tienen trabajos así súper burdos de como ir a la costa a ciertas horas y contar tortugas. Entonces les pagan por contar tortugas y eso también es una tarea importante para el gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Esas tortugas tienen que ser contadas. O sea, alguien tiene que saber contar cuántas tortugas hay. Exactamente, un ¿no? biólogo contando tortugas. ¿De dónde van a sacar esas estadísticas de la mañanera, no? Sí, no, es como... Alguien tiene que dar los números, viejo. Alguien tiene que contar esos números. En Cozumel había 48 tortugas esta mañana. Es como, yo necesito esa información. ¿Esos operativos están funcionando o no, viejo? ¿Los operativos en contra del consumo de las huevas de las tortugas funcionan o no? Tiene que estar un biólogo verificando eso, ¿no? Ajá. Y tal vez el biólogo que estudió biología por verdadera pasión por esa materia, tal vez no le apasiona tanto contar tortugas, pero es su forma de sobrevivir y se lo tiene que bancar, viejo. Alcanza la zona contando tortugas, ¿no? O sea, para cada persona hay una circunstancia individual. Me imagino como un biólogo contando tortugas mientras se come un taco de huevo de tortuga. La ironía. Eso sería como un cuento de Camus, ¿no? De Camus. ¿Sí? No sé, es demasiado cómico para Camus. Camus era más trágico, ¿no? Y más como... o sea, sí es absurdo, pero es más cómico que trágico, creo yo. El absurdo es más cómico en esta situación, viejo. Pero, bueno, te iba a decir que volviendo un poquito a la cinta, después de esta presentación vemos que a Joe se le da la oportunidad por fin de tocar en una banda de jazz. Le llama a uno de sus exalumnos y le dice que están buscando un pianista para la banda de Dorothea Williams, que es como la saxofonista más badass del circuito, y él está muy hypeado. Va rumbo a esta entrevista de trabajo, toca, lo hace muy bien y le dan el puesto, ¿no? Y cuando sale, pues se muere. Creo que eso es lo que va a pasar así como con Cineandertal. Cuando ya íbamos a subir el podcast que nos iba a llevar a la cúspide, uno de los dos va a morir. Es el precio que hay que pagar por la fama, amigo. Sí, yo no hice las reglas, así es la vida. Culpa al juego, no culpa al juego, no al jugador. No al jugador. Ajá. Joe muere y va a... Que ahí hubo siempre como, ya sabes, gente muy religiosa que busca cosas para enojarse. Mucha gente que se ofendió por el retrato que se hizo de la otra vida, ¿no? No es muy ambiguo con respecto a en qué religión está basado esto, ¿no? Como que nada más toman los conceptos elementales de todo para hacer un esbozo muy básico, ¿no? Como el esqueleto de la visión de la mayoría de las religiones en Occidente, y también tiene mucho de Oriente, ¿no? Pero como esta idea de la vida después de la muerte no le da bola ni a los cristianos ni a los musulmanes, pero a la vez no los insulta, no los ataca, aunque todos igual se sintieron ofendidos. Es un gran acierto. Yo creo que siempre te vas a sentir ofendido cuando no representan tus creencias como las tienes en tu cabeza en la pantalla. Entonces, pasa un poco, creo yo, con las películas de Batman o de Star Wars, que nosotros como fans esperamos algo muy específico. Sí. Y como no está retratado así, nos da un paro cardíaco cuando las vemos. Que cuando dices lo de Star Wars, es que tampoco sé que no tienen que darnos lo que uno quiere, pero mira la porquería que nos dieron. Bueno, o sea, yo sé que no va a ser como yo quiero. Pero pues, oigan, ¿esto qué? O sea, ¿por qué esta cochinada? ¿Qué demonios? ¿Por qué dan esta basura? Sí. ¿Qué fue lo que hice mal? Sí. Yo compré sus productos. Sí, yo confiaba en ustedes y me traicionaron. Sí, exactamente. Bueno, pero dentro de esta representación lo que quería recalcar es que me gusta mucho como que
parece ser que no está diseñada para venderte cosas. Eso me gusta bastante, que no es como... sientes que en Star Wars luego meten así personajitos como Babu Freak o estos pingüinitos idiotas. Dices, claro que es para vender pinches juguetitos tontos, ¿no? Pero estas veces son tan abstractos los personajes que te muestran mucho tiempo en ese Great Beyond, creo que se le llama. O los algo Jerrys, así, ¿no? Ajá, los Jerrys, que dices, pues esto cómo lo van a vender, cómo lo van a comercializar. Ajá. Hasta el gato que sale en esa película está todo feo, nadie lo quiere. da como asquito, viejo. Entonces está diseñado para no vender y eso le da credibilidad a una película. Yo creo que eso le da puntos. Es fea en el diseño de sus personajes. Pero es que los Jerrys son muy abstractos, ¿no? Son como líneas. Entonces están diseñados de una forma que no están hechos para vender muñequitos. Pero fíjate que hubo una promoción en McDonald's cuando salió la película y de hecho sí sacaron como juguetitos de los Jerry. Búscalo así, los Jerry Soul Jerry's de McDonald's. Son muy extraños. ¿Quién quiere unos juguetes de unas putas líneas, viejo? Son líneas. No manches. Sí, eran unos como llaveritos por lo que veo. Y sí, es así como de los Jerrys así infladitos. Los hicieron como cabezones. Para cabezones y como con el cuerpo 3D. Pero bueno, son líneas, pero te digo, les dieron como forma redondeada, ¿no? Funko. Como, bueno, cabezones en el aspecto de que, pues sí, la cabeza es primordial, pero no es como tal un Funko, son llaveros, ¿no? Entonces, el material es como abombado, como infladito, o sea, solo así puedes representar, solo así puedes darle cuerpo a un Jerry, ¿no? Porque solo es una línea. No lo hicieron pensando en que iban a vender muñequitos. O sea, sí. Es bueno, ¿no? Ajá, sí, igual lo hicieron, pero... creo que no pudieron haberlo hecho más descarado, como los ejemplos que mencionaste, ¿no? De mira, Citripio tiene un brazo rojo. Ahora sé que quieres la figura de Citripio con un brazo rojo. Ya luego te cuento por qué tenía un brazo rojo. No, es pues como las películas de Marvel, ¿no? Que están diseñadas para eso, ¿no? Ser visualmente atractivas para que quieras. Con cambios de vestuarios así en cada nueva entrega para que digas, mira, aquí tengo a mi Capitán América de la primera, luego tengo el segunda, la tercera, sí. Sí, es como, sí, siempre lo están reinventando precisamente para sacar nueva mercancía, ¿no? Pero no, aquí eso es algo complicado y es muy extraño que Disney cambie la estrategia, ¿no? Cuando pues la constante ha sido esa. Pero... Yo creo que son los grupos de trabajo que tienen para ciertas películas, ¿no? Que unos son más pretenciosos que otros, o unos tienen pretensiones artísticas y dicen, para que nuestra película, para que nuestro producto no se prostituya tanto, pues vamos a tomar esta vertiente en cuanto al diseño de personajes para que pues no puedan hacer tanto profit, tantas ganancias, ¿no? De hecho se ve hasta en el presupuesto de esta película que fue de 150 millones y la recaudación es de 120, entonces fue económicamente esta película es un desastre, viejo. Pero es que también salió durante el periodo de la pandemia. Entonces, y se estrenó también en la plataforma de Disney. Me parece que... No recuerdo si sí se estrenó en cines, pero tengo entendido que salió más bien para esta plataforma y allí es un poco más complicado el contabilizar los ingresos que generas porque... Bueno, sí, aquí viendo los datos, como bien mencionas, pues sí, hubo una pérdida, pero te digo, si se sube directo a la plataforma... Hay que ver su valor de streaming, ¿no? Como de, pues sí subió para que sea más objetivo. El número de clientes que se crearon una cuenta en la plataforma, si de repente cuánta gente la vio... Te digo, ahí ya cambia un poco la dinámica. Si solo lo consideras como el viejo estilo de la recaudación en cines, entonces... habría que ver, ¿no? Buscar, quizá hacer un análisis más fino de esos detalles porque se me hace extraño que no sea rentable. Yo diría que por la calidad, las reseñas, y sí tuvo cierto impacto en la cultura popular, mucha gente habló de ella, se me haría raro que no fuera como rentable. Que no fuera un éxito comercial. Sí. O que al menos esos son ¿no? los números gruesos, ¿no? Que dicen aquí, pero como tú dices, falta el análisis fino de todas esas variables que hay que considerar.
Pero bueno, dejemos el tema del dinero que no Que tenemos. no nos concierne. Así que jamás veremos en nuestra vida. Esas cantidades, o sea, ni siquiera puedo conceptualizar, o sea, cuántos son 120 millones de dólares o cuántos son 150, o sea, es como, ¿soy muy rico o soy solo medianamente rico? O sea, pues si trabajara toda mi vida, ¿podría generar algo cercano a eso? Así? ¿Sí? No. No. No, la respuesta rápida es no. Pero... y te decía que entonces este tío llega al otro mundo y él no quiere porque no quiere como cruzar o llegar a la luz y escapa de esta escalera eléctrica y por accidente llega como a la fuente, ¿no? Tiene un nombre, ¿recuerdas cómo se llamaba ese lugarcito? Uno es como el gran antes y el otro es el gran después, ¿no? Sí. Llega al gran antes, ¿no? Donde se preparan donde las están almas. Preparando las almas para que encarnen. Para llegar al mundo y empieza a observar un poco cómo funciona esta otra realidad, ¿no? Donde hay un montón de almas que tienen que encontrar como esa cosa que los haga desear la el chispa, vivir, ¿no? la chispa adecuada, dirían los héroes del silencio. La chispa pues parece al principio que es como una profesión, un oficio, algo que digas, mira, esto quiero que sea lo mío, ¿no? Y a partir de eso te lanzas, ¿no? Después vemos que es un concepto un poco más complejo, pero al principio creemos eso. Y Joe empieza a ver cómo funciona este lugarcito y concluye que que puede robarle la chispa a una de estas almas y puede regresar a la tierra, ¿no? Por medio de esa chispa y en algún momento se le confunde con un alma mentora, ¿no? Que nos cuentan aquí que hay de repente personas que la rompieron en el mundo real y al morir pues sus almas como que son recobradas para que le enseñen a las pequeñas almas en formación como qué es lo como chido, encontrar ¿no? su chispa. Sí, y ahí vemos que hay varios personajes. Tenemos a la Madre Teresa, Abraham Mohamed Lincoln, Ali, ¿no? Copérnico, Mohamed Ali y Jung, Carl Gustav Jung. Así es. Que todas estas almas trataron de enseñarle a 22 o inculcarle una chispa, pero todas fracasaron, ¿no? 22 es un alma que no quiere encarnarse. Y es un alma muy molesta. Tiene una voz muy... Es fastidioso, pero es fastidioso hecho a propósito, ¿no? Porque quieren como que vean que pues, es un pesado, ¿no? Que quiere estar ahí, no quiere que nadie lo moleste, no quiere encarnarse, no ha encontrado eso que le genere el interés por ir a la Tierra, ¿no? Y Joe llega a un acuerdo con 22 de, mira, tú no quieres irte y yo sí quiero irme, así que voy a intentar como darte una chispa y cuando tengas tu chispa yo me la robo y te sigues quedando aquí y yo me voy, ¿no? Y regreso, ¿no? Y hacen este acuerdo y empiezan a recorrer la vida de Joe. En algún momento se observan algunos detalles de su existencia y pues nos damos cuenta que su vida ha sido bastante común, ¿no? Porque, bueno, común en el aspecto un fracaso tras otro, amigo. Sí, ¿no? Es como, mira, soy yo. Me identifico totalmente. Literalmente soy yo. Sí. Es bueno ver que al fin hay representación del fracasado. Realista. Sí, me identifico completamente, ¿no? Y eso a 22 le llama la atención porque dice como de, tío, pues, si nada más tienes como una vida muy común y fracasos, regresar. ¿Por qué quieres volver, no? Y ahí es Joe como de, es que pues me fui justo antes de tener no lo entenderías, te dice. Sí, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Pues el hecho de que se fue justo en el momento en el que él creía que ya iba a alcanzar aquello que toda su vida estuvo buscando, ¿no? El ser reconocido, el hacerse de un nombre en el jazz. Esa era la búsqueda que él creía tener. O lo que le daba sentido a su existencia, ¿no? A continuar. Y en esas exploraciones de este mundo también llegan a entrar a la zona, ¿no? Y ahí vemos a los místicos sin fronteras, que son como gente que está viva, pero tiene la capacidad de llegar a esta zona donde, como señalaste, por un lado pueden crear o entran en una especie de trance. Están haciendo un viaje astral para salvar a las almas que están ahí perdidas. Porque cuando llegas a la zona y te obsesionas,
llegas a un punto donde ya no puedes desempeñar tu vida de una manera normal y quedas como en un estado de... ¿cómo se le llamaría, ¿no? Eso? Sí, enajenado en eso que anteriormente era tu pasión. Uh-huh. Y ahí vemos que rescatan a alguien, ¿no? de su trabajo, que estaba ahí completamente inmerso. Y en el mundo real eso se refleja como que se vuelve loco y empieza a invitar a todos a que dejen eso, ¿no? Y se larguen y empieza a romper las computadoras, ¿no? Eso, interpretado desde un área de recursos humanos, es un brote psicótico, ¿no? Sí, exactamente. Un psicólogo del trabajo te diría que ese individuo ya no es útil para la empresa, ¿no? La liberación no es útil. Es dañina para el sistema. Sí, ¿no? Pero, sí, definitivamente hay personas que están pasando por un momento así. Y creo que si tienes un momento de revelación, es fácil que te vayas de la empresa y busques algo que en verdad te satisfaga, ¿no? Pero qué tan frecuente, qué tan recurrente es que es que alguien llegue a ese punto, ¿no? Son muy pocas las personas que de repente tienen el valor de dejarlo, y creo que hasta se han vuelto en una especie de como mito, el mito de nuestra generación, de el tipo que dejó el trabajo que odiaba y de repente se dedicó a lo que le apasionaba y triunfó, ¿no? Es como el sueño de todo godín. Sí, pero también es como esta fantasía del club de la pelea, ¿no? De que tienes una revelación y de pronto tu vida cambia, ¿no? Simplemente cambia, no se vuelve como un éxito total, pero sí tiene un cambio radical que hace que te sientas mejor, ¿no? Entonces acabas como eres como el changoleón, dices, sí, yo era profesor de filosofía y de pronto ahora ya estoy en la calle y mira, soy feliz y una celebridad. ¿Era psicólogo? Pensaba sí, que era psicólogo. No, era psicólogo. Yo escuché, creo que en algún momento le hicieron una entrevista y sí cuentan que se volvió alcohólico en la carrera por algunos problemas personales y ahí se fue al carajo, ¿no? Pero oye, al final alcanzó la fama. Lo logró. Sí, ejemplo de éxito. Sí, miro a Facundo y es como, llévalo a donde mi carrera no me pudo llevar a mí. Pero ok, y entre estos procesos de repente pues Joe y bueno, 22. En este lugar Joe y 22 caen por accidente a la tierra, ¿no? Y ahí descubrimos que bueno, Joe no estaba muerto, sino que estaba en coma en un hospital, y al momento de caer con 22 pues su alma cae en el gato y 22 queda atrapada en el cuerpo atrapado porque bueno, en realidad pues no tiene sexo, ¿no? Atrapado en el cuerpo de Joe. Y ahí tenemos las desopilantes aventuras de un alma recién llegada y un gato que intenta guiarla por la ciudad, ¿no? Que ha de ser como muy choqueante, ¿no? Que el primer lugar donde aterrices en el mundo sea en Nueva York, ¿no? Es como de las urbes más caóticas que existen, ¿no? Sí ha de ser como todo un shock. Como la primera vez que vas a la ciudad, siendo niño, y es como, wow, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué todo se mueve? ¿Y por qué es una locura? Terrible. Sí, ahorita ya estás acostumbrado, pero la primera vez siempre es un shock. Y sí, bueno, una experiencia traumática. Y en todo este proceso, o al menos en esta estadía, lo que vamos viendo es que 22 va descubriendo esas cositas de la vida cotidiana que son bastante placenteras, ¿no? El ver hojas caer, el probar pizza, el de repente escuchar a alguien tocar un instrumento, todo le resulta bastante interesante y llamativo, ¿no? Porque para ella es una experiencia completamente nueva, pero además de eso, pues encuentra la belleza, encuentra lo cautivador de lo simple. Algo que Joe ya había olvidado, ¿no? En ese momento Joe lo que está tratando de hacer es llevar a 22 en su cuerpo a que se cambie y se arregle para el concierto, ¿no? Y ver cómo pueden hacerle para que esta oportunidad que tiene de tocar pues no se desperdicie. Sí. Y en también aquí se da como uno de las escenas que más le gustó al público, porque en algún momento pues intentan cortarle el pelo a Joe. Bueno, el gato Joe intenta cortarle el pelo a su cuerpo, lo rapa por accidente y van con el peluquero, ¿no? Que es su amigo, y tienen ahí la conversación. De repente pues 22 empieza a indagar sobre la vida de este sujeto y le dice esto de que él quería ser veterinario, pero por X o Y motivo de la vida terminó siendo peluquero, pero que aún así es feliz. Y aún así sigue apreciando su vida y
está Sí. conforme con los resultados que ha obtenido, ¿no? Y de alguna forma nos muestra que ese plan de vida que tenemos se puede modificar, puede cambiar y aún así podemos seguir siendo felices si tenemos esa capacidad de conectarnos con lo que es importante de verdad Ajá, que la de felicidad la vida. funciona como un proceso en lugar de como un objetivo, ¿no? Y si tú te centras en una sola cosa y de repente dices, quiero que, quiero ser abogado y quiero ser el mejor abogado y si no soy abogado voy a ser la persona más infeliz y miserable, ¿no? Muchas veces, bueno, una reflexión personal, recuerdo mis tiempos en la carrera que mientras estudiaba decía, ay, sí, cuando salga quiero ser así como el psicólogo más psicólogo de todos los psicólogos, ¿no? Y ya cuando sales es como, ay, Dios, es horrible. Y recuerdas esos momentos de la universidad y dices, ah, ahí sí era feliz y tenía mis amigos y pasábamos nuestro rato en clases y nos íbamos a Estaba tirado en el beber. pasto. Sí, era tan feliz y mientras estaba ahí solo fantaseaba con lo que estoy viviendo ahora, Triste pero que es una cierto, amigo. pesadilla. Mátenme. Sí, eso pasa con mucha frecuencia. Le pasa a muchas personas que de repente piensan que obteniendo un título van a ser felices o van a cumplir el gran objetivo de la vida y cuando ya lo tienen es como de, ay, yo era feliz antes cuando buscaba esto, ¿no? Ahora que ya lo tengo. Sí, Entonces, creo que hay que comprender eso, ¿no? O creo que es parte de las lecciones que te deja esta película, que la vida se divide por etapas y una vez que llegues a esa etapa, pues tienes que buscar otra cosa que te motive para seguir viviendo, ¿no? O sea, las cosas en verdad no se terminan hasta que te mueres y cuando te mueres, pues tienes que aceptar que te mueres. Ya no regreses aquí. sí, ya, Quédate ya. muerto ya. ¿Para qué regresas? No, no vengas por aquí, ¿Qué no viste la eh, película de Cementerio de Mascotas? ¿Quieres regresar a la muerte? Algo va a salir mal. sí, esas cosas nunca terminan bien. Y bueno, pasa esto. Al final los capturan. Un Jerry que se dio cuenta de que había un mal cálculo ahí con las almas. Se da cuenta que se habían Él es escapado. Terry, ¿no? ¿Es un Terry? Ah, sí, Ajá, los creo que Jerry le son dicen los de Terry la y guardería, hay ¿no? dos Jerrys, ajá. Sí, sí, un Terry se da cuenta, va por ellos y se pone los captura, ¿no? También llega ¿recuerdas esa parte donde captura a un tío que no era y le da como el mayor mal trip de su existencia? Simón. Y lo mata y es como, y luego dice, ay, perdón, me equivoqué. Tú no eras. Sí, Y le deja un buen consejo, ¿no? Ya deja sí. de comer comida procesada. Disculpe usted, buen hombre, pero por esta experiencia trascendental de la muerte. Perdón, y ya se va. Me dio mucha risa eso. Bueno, capturan a 22 y a Joe y regresan a el más allá, ¿cómo dijiste? El más próximo. El más allá y lo olvidé, viejo. Yo sé ese lugar, El ¿no? más Y cercano. el más cercano, ¿no? Y y ahí pues nos damos cuenta que 22 ya tiene ya logró obtener, ¿cómo se llama esta cosa? La cosa ¿La que dice chispa? que la chispa, ¿no? Ya tiene su chispa, ¿no? Por esta experiencia que tuvo de vivir, de gozar de los placeres simples, obtiene su chispa, pero Joe le reclama que pues en realidad no no es su chispa, ¿no? Sino es la de él porque pues fue con una experiencia en su cuerpo, viviendo su vida. Y al final pues esta 22 le da su chispa Perdón. y Joe ah, eh, regresa a la Tierra, se presenta en el concierto y se da La cuenta rompe. sí, de nuevo, entra a la zona, triunfa, una de sus mejores presentaciones, pero se da cuenta que sigue sin ser feliz. Chan, chan, giro Demonios. inesperado. ¿Cómo, Está amigo? Sí lo insatisfecho. logró. Lo tenía todo, Ajá. viejo. Lo tenía todo. Cumplió su sueño. Y ahí es ¿Qué donde más quieres? Dorotea le dice esto, ¿no? Esta historia de los peces, que también es un gran diálogo de esta El película. resumen ¿no? de la película, ¿no? Sí, de yo quiero ir al océano, ¿no? Un pececito le dice a otro, yo quiero ir al océano. Dice, pero tío, ya estás aquí en el océano. No, esto solo es agua, yo quiero el océano. Es como, tío, estás en el océano.
pues sí, Joe entiende que todo ese tiempo estuvo disfrutando la vida, comer, un pastel, que enseñarle a los chicos, que de repente pasar tiempo con su familia, con su papá, tocar el piano, eran las cosas que lo hacían sentir feliz, lo hacían sentir satisfecho, ¿no? Y este logro pues no es superior a nada de eso, ¿no? Porque solo es un paso en su vida, ¿no? Un escalafón, pero la vida continúa, ¿no? Y él ya había encontrado las razones para la felicidad. Comprende esta lección, toca el piano, regresa de nuevo a la zona y se da cuenta que 22 se volvió uno de estos entes enajenados. Un alma penante, amigo. Sí, ¿no? Y junto a nuestro amigo hippie, el querido, ya olvidé, aquí tengo su nombre, Moonwind, la capturan. Hippie. Ajá. La persiguen y este Joe entra a su alma en algún momento. 22 en este estado se lo come y Joe se da cuenta que pues 22 está muy atormentada porque constantemente tiene la imagen de todas esas personas que le reclamaban el hecho de que no se podía comprometer con nada, que no podía apasionarse con ninguna que no podía cosita. Encontrar su chispa. Ajá. Y el peor de todos era él mismo, una representación de él que hacía sentir menos a 22 por no tener esta capacidad, y Joe la logra sacar de este mal trip dándole una de las hojitas que vio cuando estaba en la tierra y que le llamó tanto la atención, ¿no? Y le hizo sentirse bien, ¿no? Y ahí Joe acepta que pues ahora es el momento de que 22 tenga su oportunidad y él se resigna a la muerte, ¿no? Y 22, te das cuenta que cuando se lanzan parece que va a caer en China. Como... Ay, Dios. Oh, Dios, no. Como no, ahí no funciona. Terrible. Oremos, amigo. Y está en Asia y es como de, por extensión, yo diría que por hacia donde va, parece que va a rumbo a China y es como, no 22. China en el 2020 era un horrible lugar para estar. Bueno, lo sigue siendo. De ahí. Sí. Llegó así como justo en el brote de la pandemia y murió, ¿no? Sería... Vaya historia, ¿no? Oh, sí. Es como a los 15 minutos se le encuentra en la escalera yo sí, ahí a 22. ¿Qué te pasó? Llegué, me dio COVID y ahora estoy muerta. Eso fue todo. Soul. Pero gocé de la vida, gocé de la luz del hospital y el abrazo de mi madre antes de morir. Soul, créditos. Carajo, es cine, amigo. Sí, es arte. Es arte. Y Joe salva a 22, le da su oportunidad, él se resigna, pero los Jerrys le dicen, ¿sabes qué? Nos caíste muy bien, eres un tipo agradable. Otra oportunidad para yacear. Sí, exactamente. Sigue yacea duro, ¿no? Sigue yaceando. Exactamente. Haz lo tuyo, amigo. Pero él dice, no, pues ahora voy a vivir mi vida en realidad pues plenamente, ¿no? Como aceptando que hay maravilla y hay placer y hay satisfacción en todo, no solo en esas metas que yo me impongo, ¿no? Sino en las cosas simples, las cosas sencillas. A yacear el doble de duro. Sí, ahora yacearé cuando no esté yaceando, así que ahí te voy, vida. Y ahora sí, créditos, se acaba. Bueno, Andrés, solo Perfecto. Cuéntame, ya que la terminamos, cuéntame por qué no querías ver esta película y por qué odias el cine de Disney. Pues no tengo nada personal en contra de la película. Yo creo que tengo una cosa personal en contra de la marca. O sea, cuando yo veo algo de Disney, regularmente me remite a una serie de clichés en sus películas y eso es lo que no quiero ver. Más clichés, más películas para niños. Pero claramente esta película, aunque los dibujos pueden atraer al público infantil, no está hecha para los niños, o un niño no le puede sacar gran provecho a esta película. Y muy probablemente si tú eres una persona de 20 años, 25, 30 o mayor, le puede sacar mucho jugo al hecho de ver esta película. Entonces mi rechazo principal ante esta clase de productos es que siento que son comerciales en el sentido de que siento que es un comercial para vendernos cosas
Y yo creo que eso desvirtúa el arte mismo de las películas y me remite a ciertos clichés, ¿no? Entonces, como que regularmente siento que me atraen a productos que ya no quiero ver, ¿no? Por ejemplo de esto, el tratamiento que se le ha dado a Star Wars Bueno, en las sí. últimas películas. Entonces, esa desconfianza permanece porque regularmente si me acerco a los productos de Disney es por medio de Star Wars. Ok, sí, recuerdo que hubo un momento de tu vida en el que estabas muy interesado en integrarte a las nuevas películas de Disney y terminaste llorando, ¿no? Terminaste mal. Sí, terminé llorando en la ducha, Fuiste el que diciendo, me invitó a eso. Es como, vamos a ver el nuevo episodio 7, vamos al cine, sí, amigos. Es una tenía gran esperanzas, película. amigo. Sí, Era joven, eras tan risueño, tan lleno de vida. tan lleno de mí. Luego sale el episodio 8 y es como, ay, ¿qué es esto? Y ya en el 9 ya estabas así muerto, o sea, ya estabas perdido. Sí, fue una difícil recuperación. Sí rompieron a ese negro y yo lo tengo muy presente porque a mí ya no me interesaba para nada el universo de Star Wars. Yo estaba muy feliz con lo que había visto. Sí. Pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y ya viendo eso dije, pues no está mal. Me empecé a adentrar a las series, al Clone Wars, Rebels y son muy buenos productos y me volví muy fan del universo de Star Wars y hasta Clone la fecha Wars es bueno. Clone Wars está muy cool, el Mandalorian, Boba Fett, ¿Qué te la puedo serie de decir, Obi-Wan amigo? tiene sus momentos. O sea, sí me metí de lleno a todos los productos multimedia porque bueno, en cómics y novelas dije, eso no, ya. Pero Ahora, películas, series. Ujú. mi odio a Y Star Wars es tan fuerte que puedo decir fácilmente que me gusta más Warhammer. Nunca he es que visto una también, película de Warhammer, güey. pero las amo. Son mejores que las de Star Wars. Amo el lore, viejo. Sí, bueno, está bien, sí. Te lo permito. A mí solo me gusta Star Wars cuando sacan cosas buenas. Y aún con las malas, tengo que aceptar que sí las he visto. Pero, bueno, y fue gracias a La ti, a de tu Han amor. Solo, amigo. Sí, tu amor de Star Wars no murió. O sea, se transmitió una parte a mí y floreció. Es como, Discúlpame. gracias. Oye, Estoy estaba feliz. pensando en una interpretación referente a esta película y no sé qué me podrías decir al respecto de ella. Es una interpretación más bíblica. ¿Te Ok. acuerdas de que en algún punto se llega a mencionar dentro de la Biblia que este conflicto que existe entre los ángeles rebeldes y Dios es que Dios le estaba prestando mucha atención a las criaturas que conocemos como humanos, es decir, a nosotros, Ok. a Adán y Eva en ese tiempo? Que eso Sí. hace que las criaturas angélicas se enojen en parte con Dios y le digan como, ¿por qué dedicas tanto tiempo a ellos y tantas atenciones si nosotros somos más poderosos y más perfectos? Y esa envidia hace que ellos se vayan del paraíso, se rebelen. Ajá. ¿Y no crees que ellos tienen como esta perspectiva de que los humanos son unos tontos y son unos idiotas y no se quieren acercar a la vida material porque les da como asco? Esta Pero, perspectiva me recuerda un poco a la que tiene ajá. 22 en parte. Pero Y, bueno, ajá, ajá, perdón. Solo iba a decir que es canon eso que dices, porque yo he leído el Génesis y no se habla mucho de eso. Son relatos muy breves, son muy cortitos. En realidad, como que nosotros llenamos y hacemos muy amplias esas historias, porque pues sí, nada más te cuenta así como de, sí, creó a Adán y Eva y estos estaban ahí y de repente Eva fue tentada por una serpiente y fueron expulsados del paraíso. Te lo explica así en unas 2 páginas, ¿no? Y de repente tú lees así como las interpretaciones y dices como, ¿qué demonios? ¿Eso cuándo pasó? Yo no recuerdo haber leído en la Biblia eso que me cuentas. Pero no la he probablemente leído toda. es parte de textos esotéricos también, porque Obviamente. se supone que el humano, o sea, bueno, según la magia y esta clase de textos, Ujú. tiene como el objetivo de trascender, ¿no? Ser algo más, que puede ser algo parecido a un ángel. Y esta idea como que no le atrae tanto a los ángeles porque se les hace como... Es algo extraño para ellos, es como si para nosotros nos dijeran, es que estas hormigas las tienes que cuidar porque en algún punto se van a volver un humano. Y tú te quedas como, pero son hormigas, como,
No Ok. lo entiendo, como por qué cuidarlas. Tu ejemplo es Y tan así como tan raro, como que alguien llega y de repente me dice como "Pues estas hormigas se van a convertir en un humano", y yo como ¿qué? sí, sí, es algo What the extraño. fuck? Es como una película de David Lynch, ¿no? Sí, no, es como, Pero bueno, según yo, esa es como la perspectiva que yo tengo de los demonios. Y después la otra cosa que sí recuerdo yo es bíblica, es que a muchos demonios querían llegar a la tierra y llegaron como en forma de gigantes o algo así y tuvieron sexo y eso les gustaba mucho, como las interacciones sexuales, como la cuestión de la sensualidad, de poder interactuar con los sentidos, eso les molaba mucho a los ángeles porque era algo con lo cual ellos no estaban conectados porque son entes puramente espirituales y por eso se querían quedar en la tierra, pero no es que tuvieran un propósito, no es que tuvieran un no estaba construido ese yo humano como nosotros lo conocemos, ese yo individual, egoísta que busca metas, sino que a ellos lo que les interesa son las experiencias con sensuales y hembras. el placer. Sí. Y Pues siento que esta perspectiva se parece un poco a lo que le sucede a 22 y según en mi mente 22 es como un demonio que quiere encarnarse en las personas para sentir Cristo. estas experiencias Y esta es la carnales. precuela a ¿cómo se llama esta película del niño? Ninfomania. No, del niño anticristo. Ah, sí, 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 Omen. The Omen. Omen, ajá, es la precuela de The Omen, ¿no? Bueno, diría que no es ninfómana Estás porque no mal. hay experiencias. No, No, ya pero se Adiós, amigos. Muchas gracias. Es que, pero ella no en ningún momento experimenta una cuestión de placer sexual, porque estamos en una película infantil después de todo, ¿no? Pero quizá es algo que después descubra y diga, esto está muy genial, ¿no? Pero no creo que se llegue a obsesionar o que de repente se focalice solo en eso cuando te muestran que ella encuentra placer en cosas, en aspectos muy variados, ¿no? De repente escuchar la música, de repente comer, de repente ver algo, de repente percibir la interactuar con las ciudad, personas, los hablar con olores, ellas. la interacción, ¿no? Ella tiene una perspectiva un poco más global de lo que involucra el estar vivo, ¿no? De los diferentes placeres que se van presentando en la existencia. No se focaliza solo en Sí, uno, ¿no? Y cuando creo dices que que una ninfómana, pues está centrada en un aspecto, ¿no? El aspecto sexual, ¿no? Alguien que tiene una obsesión sexual de ese tipo, de repente es como de yo no quiero hacer nada más, solo quiero tener sexo, todo el maldito tiempo, focalizado. Es virtualmente un adicto, ¿no? Es una persona que tiene una adicción hacia una actividad particular o hacia el consumo de alguna sustancia, ¿no? creo que fue una interpretación innecesariamente perversa. Solo No, habla no más era de ti que de necesario que de la película sí, misma. en general solo te Pero describe a ti, nada que ver con la película. bueno, esto es parte de Neandertal, ¿no? Desnudar Sí, mi corazón también es el objetivo de todo ajá, esto. El la, corazón de las tinieblas. sí, la constante muestra de nuestras pulsiones sexuales es un sello característico de Cine Neandertal. El horror, el horror. Bueno, Muy Andrés, no sé bien, si pues tienes ¿crees algo que más ya que podemos decir. despedir este programa? Creo que sí, amigos, eso fue todo. Espero hayan disfrutado este episodio. Si les gustó, dejen pulgar arriba, compártanlo en sus redes, recomiéndenselo a sus amigos. Déjenos algún comentario con una sugerencia de películas que quieran que veamos, que analicemos en el futuro. Quizá lo hagamos, quizá no. Todo depende de nuestro estado de ánimo. Si Dios Bueno, nos presta vida. si Dios lo permite. Yo soy Josué Villaseñor Yo y soy me acompañó Andrés. y nos despedimos. Adiós. Adiós, Adiós. amigos. Bye bye. Cuídense. Vale, pues vamos a cortar esto. Vale, Andrés, pues nos estamos viendo pronto. Ok, andamos Y pendientes. vale.